No tengo ni respaldo, mirá, porque acaba de salir el informe del INDEC, está bien calentito y el dato de febrero, tal como se esperaba, fue muy preocupante, fue 3,8% la inflación de febrero. Acuérdense que enero había dado 2,9% y ya había sorprendido a más de 1%. En este caso no hubo tanta sorpresa porque ya casi todos los consultores arriesgaban entre 3,5% y 4%. Y el propio gobierno admitía en off the record que seguramente el dato no iba a ser bueno, aunque confiaba en que a partir de abril empiece a bajar. Lo cierto es que en febrero fue este dato, 3,8%, y el dato que más preocupa, obviamente todos sabíamos el efecto tarifas, ¿verdad? Sí. El rubro de vivienda y otros servicios sube muy por encima, sube 6,4% por efecto de las tarifas de la luz y el gas, ¿verdad? De la luz sobre todo, eso en febrero. Y el rubro alimentos, que como ya lo dijimos muchas veces, es el que más pega en el bolsillo de todos y sobre todo de los hogares de menores ingresos, subió 5,7%, es decir, casi 2 puntos más encima del promedio de la inflación. Eso es la verdad que son los datos más preocupantes. Después tenés rubros que... ¿Eso es solo en febrero? Solo en febrero. No es acumulado enero y febrero. 3,8 el promedio de febrero, 5,7 alimentos, 6,4 el rubro que implica el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Solo en febrero. El acumulado del año da 6,8%, sumando en el promedio, ¿no? Lo que se llama la inflación, el índice de precios al consumidor, da 6,8% en el bimestre. Y el rubro alimentos, fíjate, esto da 9,3% entre enero y febrero. Se aleja esa meta del 30% a fin de año, salvo que se corrija mucho a partir de abril. Todo depende de lo que pase, como confía el gobierno, a partir de abril, si es que efectivamente, al no haber en principio más aumentos de tarifas, por lo menos por lo que tiene que ver con la eliminación de subsidios, eso podría actuar como un bálsamo para el aumento de los precios. Hay un problema ahí, que lo que puede jugar ahí, que es la otra gran apuesta del gobierno, es justamente el dólar. Porque si el dólar sigue subiendo, en algún momento las tarifas también se van a ajustar, porque hay muchos costos de las empresas de servicios que tienen que ver con el dólar, igual que los combustibles. Si aumenta el dólar, van a volver a aumentar los combustibles y ya se sabe que lo que se llama efecto de segunda ronda, digamos, es decir, cuando aumentan estos dos insumos, dólar y combustibles, la inflación, otros rubros de la inflación se resienten también. ¿Podemos escuchar las palabras del ministro Duhovne que se refirió a la inflación o tenemos unas declaraciones? Mirá, hay unas, esta mañana justamente, no fue casual la entrevista que dio el ministro Duhovne a La Nación y a Clarín en particular, a los corresponsales, entre ellos nuestro Rafael Matus Ruiz, ¿verdad? Él habló esta mañana con los dos diarios y se refirió obviamente al tema del acuerdo con el fondo, de esta revisión del acuerdo con el fondo, que implica la noticia que él más quería dar, que es el gobierno tiene 9.600 millones de dólares que le van a quedar de saldo del fondo para usar para gastos del Tesoro. Hay mucha confusión ahí, porque vos viste que muchos dicen, entonces el gobierno el gobierno le tiene que pedir autorización al Fondo Monetario para que pueda intervenir en el mercado con ese dinero. No le tiene que pedir autorización o no puede intervenir. No puede intervenir. Porque con ese dinero no, porque el único que puede intervenir directamente en el mercado para manejar o para tratar de manejar la cotización del dólar es el Banco Central, con aquel famoso esquema de las bandas cambiarias. Bueno, el Tesoro lo que puede hacer con ese dinero es cambiarlo por pesos y usar esos pesos que necesite para los gastos. Como uno diría, hay que pagarle al plomero, andar al cajero a sacar plata, bueno, sería una cosa así. Ayer contaste, Luis, una intervención por parte del Tesoro, pero no tenía que ver con esto, porque había una duda ahí, ¿no? Bueno, la duda era justamente esa, que es lo que te voy a explicar ahora, por qué se presta la confusión. Porque de una u otra manera, esa venta de dólares tiene incidencia en el mercado cambiario. Su objetivo, digámoslo, no es cubrir gastos que el Tesoro, o sea, el gobierno, necesita hacer en pesos, no intervenir en el mercado cambiario. Ahora, como en cualquier mercado, si un día uno ve y llega y ve que hay un insumo en tal volumen como los dólares, ese precio baja. Claro. ¿Entendés? O sea, aunque no sea usado directamente para intervenir en el mercado cambiario, lo que hace el gobierno indirectamente es hacer que al haber muchos dólares en el mercado, entonces baje. Lo mismo va a pasar a partir de abril con la cosecha gruesa, con el ingreso de los exportadores. Luis, ayer cuando
cuando surgieron los titulares de esta nueva disponibilidad que tiene el ministro Duhovne a partir del diálogo con el FMI en Estados Unidos ahora, muchos decían, bueno, ahora Sanleris, el presidente del Banco Central, va a tener no solo la tasa de interés para manejar esos movimientos del dólar, sino también un monto nuevo de billetes. Esto no es así. No es así, no. Lo que puede hacer Sanleris dentro del acuerdo con el fondo es intervenir con reservas del Banco Central. Siempre y cuando la cotización del dólar se mueva por abajo o por arriba de la banda cambiaria que estableció el Banco Central. Así que estamos igual en ese punto. En ese punto estamos igual. Ahora, hay que estar atentos porque en una hora más o menos, a las 5:30 de la tarde, el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, justamente va a dar una conferencia de prensa. ¿Qué se especula? ¿Qué es la información oficial? Que tampoco es muy precisa. Dice, no, se va a referir a la evaluación que hace el Banco Central del dato de inflación. Que claro, le incide, por ejemplo, al Banco Central le incide para manejar la política monetaria y además le incide por si va a cambiar la manera de indexar esa banda cambiaria que viene trabajando en el 2% diario mensual, digamos, ¿no? Bueno, esa puede ser una alternativa. La otra alternativa es que a lo mejor sí ya haya un guiño del Fondo Monetario justamente para ampliar o reducir esa banda cambiaria y que entonces sea más fácil para el Banco Central intervenir cuando sea necesario. Reducirla sería Reducir la brecha. Hoy es una brecha muy amplia, hoy está aproximadamente entre 39 pesos y 51 pesos al dato de hoy. Si esa brecha se reduce, es más fácil que el Banco Central intervenga. Exactamente. Bueno, Luis, estaremos atentos a las palabras de Sanleris entonces.